Bueno, jóvenes, pues hoy veremos cómo realizar los histogramas y polígonos de frecuencia relativa acumulada. Para eso vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ver este ejemplito, ¿no? Conjunto de pesos de 32 estudiantes. Lo tenemos aquí en una lista que se obtiene aleatoriamente de una universidad. El peso está en libras y son los siguientes, ¿no? Entonces vamos a realizar los histogramas y polígonos de frecuencia, ¿no? Entonces, el número de datos son 32. O sea, N es el número de datos, son 32 alumnos. Y aquí tenemos los 32 pesos, siendo el mayor 176, el mayor de los pesos, y siendo el 119 el menor. Entonces vamos a ocupar, ¿no?, el dato mayor y el dato menor. Entonces tenemos que son 32 datos, siendo el mayor 176 y el menor 119. Ahora sí, con esto vamos a obtener primeramente, el paso 1 que vamos a hacer es obtener estos valores. Número de clases, ahorita les explico qué es, el rango y la amplitud de la clase. Entonces el número de clases, acuérdense que el número de datos, n vale 32. Entonces aplicamos esta fórmula, que es 1 más 3.3 logaritmo de 32. Ahí en la calculadora hay una tecla que se llama log. La aplacan, le pone 32 y le da el logaritmo de 32. Lo multiplican por 3.3 y le suman 1, ¿no? Entonces, haciendo esto me da que vale la K 5.9. Entonces acá el número de clases siempre tiene que ser un entero. Entonces 5.9 se redondea a 6. Entonces la K vale 6, ¿no? Hay otra fórmula para obtener el número de clases que es más sencilla, que es nada más la raíz de n. Entonces si yo saco la raíz de n, la raíz de 32 también le da un número de clases. Entonces agarra tu calculadora, saca la raíz a 32 y me da 5.65. Con este valor me da 5.65, que también pues se redondea a 6. Entonces, con cualquiera de las dos lo pueden hacer. Les recomiendo, podemos usar esta en el curso, ¿no? Pero no es la única fórmula, ¿no? Hay otra fórmula que es esta, que también es válida en estadística. Luego tenemos el rango. Entonces, ya obtuvimos el número de clase, que son 6. El rango es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, como ahorita les dije, el dato mayor es 176 y el dato menor es 119. Esto me da un rango a mí de 57. Entonces nada más lo resto a 176. Le quito 119 y me queda el rango, ¿no?, que son 57. Ahora, ese rango, el 57, me va a servir a mí para obtener la amplitud de la clase. La amplitud de la clase es el rango entre la K. Entonces la amplitud de la clase es el rango, que son 57, entre el número de clases, que son 6. Entonces la amplitud de la clase me da 9.5, ¿no? Entonces, el rango 57, número de clase 6 y la amplitud de la clase 9.5. Voy a utilizar esta y esta es la siguiente tabla. Les voy a borrar aquí el procedimiento de esta clase. Está grabada para que la consulten y la regresen las veces que quieran, en base a las dudas que puedan tener, ¿no? Entonces, voy a elaborar lo que me interesa a mí. Es una tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla de distribución de frecuencias, recordando que el número de clases, que la K me dio 6, el rango me dio 57 y la amplitud de la clase me da 9.5. Ahora, el número de clases son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clases. No, no cuenta para nada, nada. Entonces, si me hubieran salido 7 clases, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Si me hubieran salido 3 clases, nada más haría 3 filas. 1, 2, 3. O me dan 6 clases, pues hago 6 clases. Ahora aquí en el intervalo de clases empiezas en el dato menor. El dato menor son 119. Y le van a sumar la amplitud de la clase. Entonces al 119, a todos le van a sumar la amplitud de la clase. O sea que al 119 le sumo 9.5. Entonces al 119 le sumas 9.5 y te da el siguiente valor, que es 128.5. Este 128.5 lo ponemos aquí y también lo ponemos aquí. Luego le sumamos la siguiente amplitud de la clase. Al 128.5 le sumo la amplitud de la clase. Es decir, que sería 128.5 más 9.5. Me daría 138. Entonces, este 138 lo pongo aquí abajo y lo pongo arriba. Y así sucesivamente le sumo 9.5, me da 147.5. Le sumo otra vez, me da 157. Le sumo otra vez, me da 166.5. Le sumo otra vez y me da el mayor, 176. Entonces, a la amplitud de la clase le vas a sumar el dato menor, la amplitud de la clase a todos, hasta llegar al número mayor, ¿no? Este se le llama el límite inferior nomás para que sepan el nombre. Y este es el límite superior del intervalo de clase, ¿no? Esa es la manera como salen los intervalos. Una vez que tengan los intervalos, vamos a encontrar la frecuencia, tanto relativa como acumulada. Entonces aquí hay una opción para hacerlo. No es la única, lo pueden hacer mentalmente, lo que pasa es que aquí se recomienda esta para no equivocarse. Por ejemplo, el primer dato es el 138, ¿no? Entonces el dato 1 es 138. Entonces lo voy a tachar. Este 138 lo voy a considerar aquí, ya aparece 2 veces. Entonces lo consideras en una parte nada más. Aquí están los valores del 119 al 128.5. Aquí los mayores al 128.5 y al 138. Aquí los mayores del 138 hasta el 147. Entonces aquí lo voy a poner. Aquí voy a poner una línea. No voy al 146. El 146 está entre el 138 y el 147.5. Luego me voy al 168, que está entre el 166 y 176. Luego me voy al 161, estaré aquí. Luego el 164, estaría aquí. Luego el 158, estaría aquí. Luego el 126, estaría en el primer clase. El 145, está en la tercera clase, porque está entre el 138 y el 147. Luego el 150, está en la cuarta clase. El 140, está en la tercera clase. Es importante que los taches. 138 aquí lo consideren en la segunda clase. Para no confundirnos, ¿no? Para ver que ya lo contamos. 135 está en la clase 2. El 132 está en la clase 2. 146 en la clase 3. 176 en la última clase. 142 en la clase 3. Llevo 5 ya. 125 en la clase 1. 148 clase 4. 119 clase 1. 156 clase 4. 149 clase 4. 152 también clase 4. 154 clase 4. 145 clase 3. 157 clase 4.
144, clase 3, 164, en la clase 5, 129, clase 2, 138, clase 2, 147, clase 3, 126, clase 1 y 161. 161, tengo aquí la clase 5. Aquí los tengo. Entonces, los cuento. Ahora los cuento. Tengo 4. Bueno, aquí tengo 4. Tengo 6. Tengo 8. Tengo 7. Tengo 5 y tengo 2. La frecuencia relativa, entonces tienen que sumarlos aquí, los sumo. Y me dan 32. 32 es el dato. Si me da 31, quiere decir que me falta un dato. Si me da 33, quiere decir que me pasé con 1. Tienen que checar eso. La frecuencia relativa sería dividir 4 entre 32. Aquí sería 6 entre 32. 8 sobre 32. Hay que dividir todos entre 32, ¿no? Y 2 sobre 32. Aquí la acumulada sería pues 4 sobre 32. Aquí sería la suma, ¿no? 4 más 6 serían 10 sobre 32. 4 más 6 más 8. 18 sobre 32. 4 más 6 más 8 más 7. Serían 25. Luego 25. Sumo todos, 30 sobre 32. Y al final 32 sobre 32, que me da 1. Siempre te va a dar 1 al final. Entonces la frecuencia relativa es dividir el número que me da aquí sobre 32 sobre el número de datos. Y la acumulada así sumándolo. El primero pues es 4. El siguiente 4 más 6 sería 10. El siguiente 4 más 6 más 8 sería 18. Y así sucesivamente. Hago la división y me da el valor numérico. Ahora voy a pasar todo esto limpio. Lo voy a borrar aquí. Y les voy a mostrar la tabla en limpio, ¿no? Si yo ya lo pasé aquí digital. Y se vería de la siguiente manera, ¿no? Ese sería el número de datos. Aquí está la amplitud de la clase, etcétera, ¿no? Entonces, recordando nada más que aquí dividí 4 sobre 32, ¿no? Me da punto 125 aquí también. Aquí dividí 6 entre 32. Aquí 4 más 6 lo sume, me da 10. Y esta es la división. Y así me lo llevé, ¿no? Sí, fue lo que hicimos ahorita. Sería la tabla de distribución de frecuencia. Antes de hacer los histogramas, hacemos esta tablita de distribución de frecuencia. Ya con esta tabla hacemos el histograma y el polígono. Fíjense bien, hay dos, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Para la frecuencia relativa, te fijas en el número mayor. Un número mayor es 0.21. Y en la acumulada el mayor siempre es 1. Entonces en la relativa es 0.21, entonces no necesitas graficar más que hasta el punto 2. Entonces, me auxilio de esta tabla para hacer el histograma. Bien, voy a hacer aquí el histograma de frecuencia relativa. Aquí van los límites en la parte inferior. Voy a poner los límites en el eje de las X. Aquí en el eje de las X pongo los límites. 119, 128.5, o sea, estos que están aquí, ¿no? 138, 47, 57, 66. Aquí los puse. Y llego al 176. Ahora aquí el mayor es este. Punto 21. Usted no tiene caso graficar punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, porque no van a llegar más arriba. El máximo es punto 21, aunque tabules al punto 3 nada más, ¿no?
Y aquí puse un punto 4 nomás para ejemplificar, pero no tiene caso poner ni el punto 4, ¿no? Ahora sí, miren, el histograma son rectángulos. Fíjense bien, del 119 al 128 subo al punto 12. El punto 12 voy a hacer un rectángulo al punto 12, más o menos aquí. Del 128 al 138 subo al punto 18, aquí abajito del punto 2. Subo al punto 18. Ya ustedes con regla lo van a hacer más bonito, ¿no? La siguiente clase, del 138 al 147, subo al punto 25. Ah, perdón, el punto 25 era el mayor, ¿no? No, el punto 21. Entonces subo al punto 25. Bien, este era el mayor, el punto 25, ¿no? Entonces el mayor era el punto 25. Es el mayor, ¿no? Hasta ahí tabulé. Luego el siguiente al punto 21, o sea, bajito de arriba al punto 2. Luego la siguiente, al punto 15, entre la mitad del punto 2 y el punto 1, ¿no? Y el último, punto 06, o sea, abajito del punto 1. Y este es el histograma de frecuencia relativa. Si quieren hallar el polígono, este es el histograma, ¿no? Lo que andaba buscando. En el problema pedía el polígono. El polígono, jóvenes, es muy sencillo. Nada más marco la marca de clase, o sea, los puntos medios de cada histograma, y sobre eso se hace el polígono. Se empieza aquí, uno de estos puntos, y a estos puntos se le llama, este le llama polígono. Polígono de frecuencia. Y en este caso es la relativa. Entonces, el histograma son los rectángulos, es la gráfica, ¿no? Pero también el problema pedía el polígono. El polígono nada más, con la parte mitad, se le llama marca de clase a la mitad, y ya uno los puntos, y ese es el polígono. Ahora bien, ahora quiero hacer el histograma y el polígono. Aquí se puede de frecuencia relativa, ¿no? Ahora lo voy a hacer de frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada es igual. Nada más que igual aquí están los valores que están aquí. Es la intervalo de clase. Y aquí en la acumulada el mayor es el 1. Siempre es el 1 en la acumulada, ¿no? Porque se refiere al total, siempre es el 1. Aquí tabulé punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y 1. Entonces el primer valor es punto 125. Como aquí está del 0 al 2, sería más o menos al punto 1, arribita del punto 1. El siguiente es punto 31. Entonces, entre la mitad del punto 2 y el punto 4. Arribita. El siguiente es punto 56. Repito, a ustedes les va a quedar mejor con regla, ¿no? El siguiente es punto 78, o sea, casi llegando al punto 8. El siguiente es punto 93, casi llegando al 1. Y el último, pues es el 1, llegó al 1. Este sería el histograma. Este es el histograma de frecuencia acumulada. Para hacer el polígono, nada más marco la mitad, o sea, la marca de clase de cada uno y uno de esos puntos. Auxilio de una regla, uno de los puntos. Y esto se le llama polígono de frecuencia acumulada. Y aquí queda terminado el problema, ¿no, jóvenes? Esa es la manera como se realizan
el histograma de frecuencia relativa y el histograma de frecuencia acumulada. Recuerden que para eso tenemos que hacer la tabla anterior, o sea, esta tabla de distribución de frecuencia. Una vez que la haga, ya están en posibilidades de hacer los polígonos y los histogramas de tanto de frecuencia relativa como acumulada.